si se escuchan algunas Ahí personas estamos. individuales. Bien. Ahora sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Susana Palonsky, soy miembro del Centro Asistencial. Solamente quisiera decirles que después de que Carlos Pachuk y Gustavo del Chopo nos cuenten sus experiencias y sus pensamientos, vamos a abrir para las preguntas. Perdón que silencio el celular. Vamos a abrir para las preguntas. Los que quieran hacer preguntas, por favor, las escriben por chat y vamos a ir respondiéndolas. Para poder escribir un chat, lo que tienen que hacer es fijarse abajo de la pantalla, aparece un simbolito de diálogo, de chatear, y hacen clic allí y escriben la pregunta que quieran hacer. Y a partir de eso, entonces, bueno, vamos a ir contestándolo. Perdón, La actividad va a terminar a las 12:45. Susana, perdón, ¿me escuchás? Sí. Ah, Rita, Sí. ¿sí? Ah, no, porque Sí. estoy probando el audio, perdón. ¿Se escucha? Sí. Bien, Silvana no ingresó aún. Ahí está, ahí la admitimos. ¿Llegó? Vamos a... Yo quería decir que no es 12:45, Susi, es 11:45. 11:45, perdón. Bien, a ver, Silvana. No escucho. Hola, ¿qué tal? Ahí está Silvana. Sí. ¿Me escuchan todos? Sí. Bueno, ¿iniciamos? Iniciamos. Bueno, ¿están todos ya admitidos, Sí. Patricio? Sí, va ingresando gente todavía, seguimos admitiendo. Patricio, ¿a mí se me escucha? No, Silvia soy. Sí, se tienen que escuchar a los disertantes igualmente, por No, favor. ya sí, quería saber si se me escucha porque, bueno. Sí. Escuchen una cosa, se escucha a todos, lo que pasa es que para la exposición vamos a silenciar los micrófonos de todos y entonces en ese momento no vamos a escuchar a nadie. Ustedes van a ver un signito abajo a la izquierda de un micrófono tachado, eso quiere decir que están silenciados, ¿eh? Cuando, digamos, cuando los disertantes hablan, van a estar todos silenciados para que no se escuchen tantos ruidos y tantas personas hablando. Así que no se preocupen si no los escuchamos, es porque están silenciados, digamos, desde la central de secretaría. Bueno, si quieren damos comienzo al encuentro, Bien. ¿les parece? Sí, Silvana. Bueno, ante todo, disculpas por los minutos de tardanza. Les quiero dar la bienvenida a todos, a todas. Estamos por comenzar con muchísima emoción nuestro primer encuentro abierto, multitudinario, porque somos más de 150, internacional, porque hay gente que ya vi que hay de otros países, y virtual del Centro Asistencial André Cuizar de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Mientras Patricio, que es nuestro secretario, va admitiendo a los participantes, les voy a hablar un poquitito del Centro Asistencial, porque somos nosotros, los del Centro Asistencial, los anfitriones y organizadores de este evento. Voy a ir nombrando a algunas personas, así que les propongo que vayan levantando la mano, así nos sentimos más cerquita. El Centro Asistencial está formado por 26 profesionales, todos formados en psicoanálisis de las configuraciones vinculares, la mayoría somos psicólogas, como todos los grupos de psicólogas y psicólogos, y contamos en nuestro equipo con un psiquiatra, una licenciada en Ciencias de la Educación y una abogada experta en temas de familia, que son todos profesionales que siempre están dispuestos a trabajar y pensar junto a nosotros.
Bueno, en el centro asistencial hacemos terapias individuales, vinculares y grupales, atendemos niños y niñas, adolescentes y adultos, trabajamos en orientación a padres, en orientación vocacional, y organizamos y coordinamos talleres de reflexión abiertos a la comunidad. El centro asistencial está funcionando desde el año 1984. Algunas de nuestras terapeutas están desde sus inicios, así que imagínense la experiencia acumulada. Funcionamos en comisiones de trabajo, en forma horizontal, y tenemos 4 coordinadoras que son las que organizan y admiten a los pacientes y eligen el mejor dispositivo para cada uno de los consultantes. Ellas son Silvia Ver, Silvia Seidner, Olga Batista y Yolanda Kleiner. Levanten las manos, chicas. Bueno, lo hacen realmente muy bien, realmente se trabaja muy a conciencia en el centro asistencial, con supervisiones grupales o intervisiones, como preferimos llamar a esos espacios de pensamiento, y supervisamos cada uno de los pacientes que recibimos. Mi nombre es Silvana Mielnik, yo soy una de las supervisoras, junto a Elina Guiar y a Gloria Barros de Mendilarzu. Levanten las manitos. Desde el año pasado decidimos abrir nuestros plenarios de forma permanente a todos los que estuvieran interesados y pudieran llegar a nuestra reunión de los martes. Y hoy, gracias a la magia de la tecnología, logramos abolir las distancias y recibir gente de distintas ciudades del interior y de otros países, como está sucediendo hoy. Esto es muy, muy emocionante. A todos ustedes les damos la más cálida bienvenida de parte de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapias de Grupos, nuestra querida APPG, que fue fundada hace 65 años. 65 años, es un número, ¿eh? Es una institución que desde sus orígenes estuvo orientada al pensamiento y al trabajo vincular con familias, parejas, grupos e instituciones, y que permanentemente está produciendo y formando profesionales y dejando marcas en cada uno de nosotros, así como en el cuerpo teórico y clínico del psicoanálisis en su conjunto. Les cuento que el tema del plenario de hoy, que es cuestiones clínicas y tecnológicas de las terapias virtuales en dispositivos individuales, vinculares y grupales, fue propuesto por los profesionales del centro asistencial, lo propusimos y lo elegimos entre todos, ya que la nueva situación de obligatoriedad de pasar a trabajar online nos produjo numerosas afectaciones y surgió del grupo la necesidad de abrir este espacio de reflexión sobre estos temas. Se nos ocurrió entonces, a quienes organizamos este plenario, que somos Susana Palonsky, Graciela Segovia, saluden chicas, Marcela Brustowski y yo, a convocar a las 2 personas de la APPG que consideramos que más saben y más experiencia tienen sobre estos temas. Ambos siempre, además, con muy generosa disposición a compartir sus conocimientos. Ellos son Carlos Pachuk, que formó parte de una investigación ya hace años acerca de terapias virtuales grupales. Es miembro de nuestra institución, muy, muy valorado. Y Gustavo del Chopo, que también es psicólogo de la UBA, psicoanalista vincular y miembro activo de la APPG, y fue vicepresidente de la APPG, es docente además e investigador de la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, los dejo con ellos, pero antes les cuento la dinámica del encuentro. Primero va a hablar Carlos Pachuk durante 15 minutos aproximadamente. Luego va a hablar Gustavo del Chopo, 15 minutos más o menos, y cuando terminen, Patricio, nuestro secretario de la APPG, que los acaba de admitir a cada uno de ustedes, va a coordinar el intercambio entre todos nosotros. Así que, bueno, los dejo con Carlos Pachuk. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, saludos a todos los de
la Argentina o del exterior. Yo hice 2 trabajos, uno teórico, que es el año pasado, y uno clínico, que es en relación a la pandemia. Así que ese trabajo lo mandé a la asociación, así que es posible que pueda estar en manos de todos. Bueno, les voy a dar un resumen un poco de lo que yo estoy pensando en relación a la pandemia. Bueno, tenemos que hablar de lo que pasa entre nosotros frente a este giro copernicano de la forma de psicoterapia. ¿Cuáles son los cambios con la clínica virtual? Les cuento mi experiencia. Voy a decir algunas cosas muy simples, ¿no? ¿Qué pasa con el comienzo de la sesión? O sea, ¿quién llama a quién? Hay un problema entre el deseo y la técnica. Si a la hora de la sesión el paciente no aparece, no sabemos si es por dificultades técnicas o por resistencias. ¿Qué hacer? Yo planteo después de 10 minutos, pongo estoy en línea, por Skype o celular, pero no llamo al paciente. Hay un riesgo que es dar vuelta a la demanda y que sea el deseo del terapeuta el que quiere hacer la sesión. Esto es muy importante, o sea, ¿quién comienza la sesión? Otras cuestiones. Los pacientes que hacían diván, por ejemplo, son muy resistentes a la terapia virtual cara a cara y más por imagen. Para ellos es un cambio muy grande. Muchos no aceptan este tipo de terapia. Yo, los que aceptan, les sugiero usar solo el sonido sin poner el video, como lo más parecido al diván. O sea, se escucha la voz del terapeuta y la voz del paciente. También como grupólogo veo difícil reunir a los grupos después de la cuarentena en el consultorio. Si son 6 u 8 integrantes, no hay distancia de 1,5 metros y además predomina la desconfianza. ¿Dónde estuvo cada uno? ¿Cómo saber si el otro es un portador sano o no? Etcétera, etcétera. Como viene pasando, lo más probable es que los grupos virtuales continúen hasta fin de año. Yo tengo 5 grupos, uno todos los días tengo un grupo distinto, y todos los grupos en este momento están por Skype o por Zoom. En general más Skype que Zoom, porque el Zoom a veces se corta y el Skype no. Bueno, el ritmo de las sesiones. La realidad se va achatando. Al no haber vida fuera de la casa, no hay mundo exterior, no pasa nada. La vida se reduce por falta de nutrición vincular. Esto genera un clima de repetición, de aburrimiento. Por ejemplo, un grupo mencionó la película El Día de la Marmota, donde decía que siempre hablamos de lo mismo, pasa lo mismo, estamos paralizados, no hay novedad para contar. El riesgo es que el virus arrase la terapia. Entonces el tema es cómo inyectar vida, deseo, proyectos, cuando no sabemos cuánto durará y cómo seguirá la vida después, qué quedará vigente. Requiero que estos tiempos requieren una profunda reflexión acerca de qué nos pasa a los terapeutas, sorprendidos por el cambio de encuadre. Recuerdo las ideas de Blecher, que en el núcleo simbiótico del encuadre se depositaba la parte psicótica de la personalidad. Esa parte psicótica estalló en el aire y nos afecta a todos. Existe el miedo al contagio, pero más aún a la desocupación, que en nuestro caso está algo oculta porque no sabemos con cuántos pacientes contamos o no lo queremos decir. Pasar de lo presencial a lo virtual, sin elaboración y en forma inmediata, es casi como una migración, tan real que huimos del consultorio de nuestras casas, salvo que trabajemos allí. Para la gran mayoría, el consultorio pasó a ser un lugar inaccesible y nostálgico. ¿Cuándo volveremos a él? Lo virtual requiere un tiempo de adaptación y comprensión de las nuevas reglas del juego. Ahora valoramos aquello que nos parecía natural, la dinámica energética que traía la presencia de los cuerpos en sesión, los olores, las risas, los movimientos, los gestos, toda esa vitalidad no está y las sesiones virtuales resultan a veces largas o agotadoras, con cuerpos fijos, recluidos, sin tobelleras electrónicas, situación que comparten analistas y pacientes. Hay un cambio en la transferencia. Esta está mediatizada por las máquinas que deciden cuándo funciona la conexión, como nos pasó ahora,
y absorben gran parte de los diálogos, como también nos ocurrió ahora. Se dan varias paradojas. Por ejemplo, el terapeuta puede ser un excelente clínico, pero si tiene una computadora que no está actualizada, los ruidos y las interferencias van a influir en la sesión, que puede llevar a la ruina del tratamiento. Lo mismo vale para los grupos. Basta que algún paciente tenga un sistema obsoleto para que todo el grupo no pueda trabajar. Genera rápidamente fantasías de exclusión. El paciente se transforma en el chivo emisario del grupo, y ni mencionemos los cortes de luz donde el analista pasa de soporte de la transferencia a sujeto castrado. La continuidad del tratamiento está controlada por los algoritmos. Bueno, esto es un poco lo que yo quería plantear de qué nos está pasando a nivel técnico con la terapia, y ahora voy a pasar al trabajo teórico que yo escribí el año pasado y le fui haciendo algunas modificaciones. Si me esperan un minuto, les voy a leer un poco esta conferencia. Bueno, en el siglo XXI las revoluciones biogenéticas e informáticas han producido transformaciones en los dispositivos desde 3 puntos de vista. Desde la técnica psicoanalítica, en el psiquismo y en lo sociocultural. Tenemos que preguntarnos, ¿los conceptos que utilizamos en el siglo XX para abordar el Homo sapiens perdieron vigencia? ¿Hay una mutación antropológica en el Homo sapiens o seguirá siendo hablante, sexuado y mortal? La tríada constitutiva del psiquismo, pulsión, lenguaje, otro primordial, ¿es una invariante estructural o bien los cambios tecnológicos impactan en el psiquismo creando otras formas del inconsciente y del aparato psíquico-cultural en su conjunto? El dispositivo a nivel de la técnica terapéutica. Bueno, lo que sabemos ahora es que en la terapia individual nos preguntamos cuántos pacientes tenemos ahora en sesión. Como no hay fronteras adentro de afuera y el diván dejó de ser aislado y protector, la realidad externa irrumpe en la sesión mediante audio, mensaje de texto, fotos, llamadas a toque, etc. El otro, que era un producto discursivo fantasmático, hace presencia, o como diría Janine Puget, irrumpe en la presentación. Cada paciente ahora es un cyborg embrionario que viene con su objeto tecnológico al consultorio y es una realidad en sí que es constitutiva de su identidad. Bueno, el tema de los grupos tiene ahora una novedad que son los grupos paralelos de WhatsApp. Esto, cuando ingresa un paciente al grupo presencial, todos le piden el celular y lo incluyen en un WhatsApp que es administrado por un miembro del grupo y donde no está el analista. Cuando el paciente se va del grupo presencial, sale al mismo tiempo del grupo del WhatsApp. Yo me pregunto, ¿cuál es la relación entre ambos grupos? ¿Amplifica o interfiere la terapia grupal? Sucede que están en distintos registros, el virtual y el presencial, que tienen distintos códigos y distintos manejos del tiempo y el espacio. Mientras que en el presencial permanecen los cuerpos con sus gestos, lugares, olores, en un espacio definido el consultorio y en un tiempo acotado la sesión, en el virtual no hay límites para el espacio cualquiera y el tiempo continuo, en ausencia de la transferencia con el analista, que paradojalmente es el creador del grupo, o esto marca otra forma de transferencia con un líder ausente. Tiene la ventaja de instalar un especial grupo de pertenencia porque siempre alguien responde y todos sienten el grupo me piensa. Pero esta especie de disponibilidad absoluta amenaza convertirse, al decir de Caes, en un archigrupo inmortal y eterno, más allá o en reemplazo de la terapia presencial. En esta dinámica la castración está puesta en la falla del objeto o en la salida del miembro del grupo si esta regla se cumple. Bueno, ahora voy a hablar del dispositivo en relación al psiquismo. Continúan los interrogantes. ¿La virtualidad es una simple mediadora ante los psiquismos? Esto es una hipótesis clásica. O bien, hipótesis mutante. Produce en el psiquismo un cuarto registro junto al real simbólico imaginario que yo llamaré caósmico. Caósmico es un neologismo que yo empleé
que es una combinación entre desorden, caos y orden cósmico. Lo incorporo al nuevo Borromeo que se torna más complejo. Yo quiero hacer una observación. Nosotros estamos en el siglo XXI y tenemos que usar a los clásicos porque el psicoanálisis se basa en los clásicos, pero al mismo tiempo empezar a darle alguna vuelta y tratar de emplear conceptos nuevos del siglo XXI. Esto es lo que hicieron los grandes maestros, y entonces no nos privemos de usar neologismos cuando no encontramos otras palabras para explicar lo que pasa. Este registro caósmico se produce porque los objetos se han instalado en el psiquismo y ya no hay frontera adentro y afuera. Y con el celular incorporado a la mente, todos somos los primeros cyborgs. Los antecedentes de este registro lo podemos encontrar en Roberto Harari, que estableció un vínculo entre el tercer Lacan y la complejidad y mencionaba un real lenguaje. Lo podemos encontrar en la pizarra freudiana, donde el inconsciente es un conjunto de trazas similar a un pictograma de la escritura china, en la diferencia de Derradiana, y a su vez Lacan en el seminario 20 aún aportó un neologismo que es la lengua. Es decir, estamos tratando de pensar un lenguaje que va más allá de lo gramatical. Esto está muy explicado, esto es largo de explicar, no lo voy a decir ahora porque son conceptos teóricos que requieren una reflexión. Pero en el registro C caósmico lo importante es que surgen los memes. ¿Qué son los memes? Los memes son asignificantes de una inédita imprenta electrónica universal. Nosotros nos damos cuenta, pero tenemos ahora una imprenta electrónica universal que funciona todo el tiempo y que no engendra los memes efectos de significación en un sentido lingüístico y entran en contacto en un marco de interacción diagramática. Por ejemplo, un meme de internet puede ser una frase, un chiste, una canción, un comportamiento, la musicalidad del registro caósmico, el ritmo, la cadencia, la rima, la asonancia, habilitan atractores extraños que alteran las coordenadas espacio-tiempo y no permiten predecir su combinación viral. Voy a seguir ahora con el dispositivo sociocultural. En el siglo XXI el cuerpo ha pasado a ser el objeto de la tecnociencia. La pregunta es, ¿estamos en la etapa final del Homo sapiens en una mutación permanente? El espacio transsubjetivo y el intersubjetivo con el psiquismo fluido y cósmico generan una transformación en el psiquismo tópico representante del cuerpo. Es decir, la estructura del psiquismo del Homo sapiens, que ha mantenido cierta permanencia a lo largo de 5.000 años, puede no ser la última conformación del ser humano. La biogenética y la informática conllevan a la fertilidad asistida, el transgénero, el mundo de los objetos incorporados al psiquismo que producen una conexión vincular instantánea. Según Yuval Harari, y en un cuento de ciencia ficción que escribí en el 2018, la tecnología permite modificar cuerpos y mentes gracias a la bioingeniería y a las interfaces directas cerebro-ordenador mediante algoritmos que pueden transformar las emociones. La desigualdad económica se traduce en desigualdad biológica. Ya no se trata de nobles con sangre azul que morían como cualquier plebeyo. Vamos a una línea horizontal, la globalización que abarca el planeta, y una línea vertical con Homo sapiens de diferentes categorías, entre biológicos, mansos e irrelevantes, y tecnológicos por la modificación del cuerpo. En la subjetividad molar centralizada, este es un concepto que yo tomé de que me pertenece, transita el deseo de alienar y ser alienados mediante un discurso que piensa por ellos, define por ellos y define quiénes son. Es una violencia simbólica en un contexto de anomia y falta de sentidos. La rueda de la historia puede ir más atrás todavía y retornar a un sistema feudal con una dictadura digital, con la formación de castas cibernéticas de nobles multimillonarios, donde, según Rita Sagato y Yuval Harari, el 1% posee una riqueza igual al 50% de la población mundial.
o sea, 40 millones sobre 4.000 millones. A mayor tecnología, mayor poder. Ahora, no es posible la vida sin dispositivos. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Voy a establecer una relación entre el concepto de profanar de George Agamben y mis ideas sobre Internet. Agamben, que critica a Foucault porque el poder soberano no ha perdido vigencia en el siglo XVIII y continúa con líderes totémicos, que en la actualidad son Trump y Putin, junto a la sociedad de control y a la sociedad disciplinaria. Bueno, Agamben plantea profanar. Profanar implica extraer una cosa de su ámbito sagrado y darle otro sentido, otro uso a la relación medio-fines que no esté determinada por los dispositivos Big Data. Es decir, desactivar, suspender, neutralizar estos dispositivos para generar otra forma de vida que no sean espectrales. Es decir, yo hablo de una subjetividad centralizada o molar, pues la globalización tiende a lo sagrado e improfanable, pasar a una subjetividad múltiple o molecular, una Internet asociada al juego y el arte, que era un poco el sueño de Steve Jobs. El juego libera y aparta a la humanidad de la esfera de lo sagrado, pero sin abolirla completamente. Es lo que hacen los niños que transforman en juguete cualquier cosa. La subjetividad múltiple no abole completamente a la centralizada, sino que va a la par de ella. Surge aquí el azar, la incertidumbre, la discontinuidad, lo desconocido. Internet puede ser otro campo en la eterna lucha entre Eros y Tánatos en nuestra era tecnológica. Entonces, esto es un poco lo que yo les resumo del trabajo teórico, que es muy largo, pero estoy tratando de dar algunas líneas para que podamos pensar. En cuanto a las notas, les recuerdo que dispositivo, según Foucault, es un conjunto heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones, reglamentos, enunciados científicos, propuestas filosóficas, que pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre todos estos elementos. Y el algoritmo es un ordenador de secuencia de pasos lógicos y operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y resolver un problema. Bueno, hasta aquí llego y estoy dispuesto a las preguntas que quieran hacer. Traté de ser lo más claro posible, el trabajo teórico es complejo y además me interesa mucho los cambios que hubo en la cuestión clínica que estuve tratando de explicar al principio. Bien, entonces, licenciado Gustavo del Chopo, le doy el micrófono. A ver. Bueno. Bien. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación del centro asistencial y en parte, aunque esto suene un poco polémico, agradezco que en el título no figure pandemia, coronavirus y COVID-19, ¿sí? Porque si bien no me interesa abordarlo o pasar por ello, también me interesa plantear, quizá un poco como lo hizo Carlos, un más acá y un más allá, ¿no? Porque son cosas que, digamos, al menos yo y como Carlos planteó también, ya veníamos trabajando, ¿no? Y que en todo caso me interesa medir qué efecto tuvo el coronavirus. Yo voy también a tratar de charlarles un texto que tiene que ver con reflexiones acerca de este dispositivo particular, ¿no? Que es el dispositivo de análisis virtual, pero que también tiene que ver con ¿no? lo que veníamos recorriendo en relación a las tecnologías, que me interesa señalar y que me parece que exige justamente, ¿no? Reconfiguraciones y planteos específicos. Voy a empezar con una cita de Deleuze, en Diferencia y Repetición, que dice: lo virtual posee una realidad plena, en tanto que virtual. ¿Sí? Es una frase, ¿no? que da para pensarla, para definirla, pero quisiera dejarla planteada.
Y la segunda cita, que tiene que ver con algo que voy a tomar, es una de Bifo Berardi, que dice: siempre hay una sensibilidad conectiva en un cuerpo conjuntivo, así como siempre hay una sensibilidad conjuntiva en un cuerpo humano formateado en condiciones conectivas. Esto está en Fenomenología del Fin. Como humanidad, las tecnologías, digamos, nos han afectado y nos hemos transformado y reinventado a través de ellas y con ellas. Aún así, la revolución tecnológica actual presenta rasgos diferenciales que invitan a ser registrados y pensados en su especificidad, ¿sí? O sea, tecnología no es lo que nos está pasando ahora, ni el smartphone, sino que tecnologías fueron el fuego, la rueda, la imprenta, etc., ¿no? Y, digamos, nos hemos reinventado a través de ellas. En todo caso, a diferencia de estas otras transformaciones y revoluciones, hay algo particular y específico, ¿no?, del actual, que es que se da un ritmo vertiginoso, ¿sí? Y termina siendo una revolución permanente y penetrante que no siempre se deja captar. Mi propuesta es, bueno, intentar abordar algo de esto, algunos de los emergentes que remiten a esta, como dice Sadin, tecnologización expansiva de las existencias, que nos habla de tecnologías omnipresentes y socialmente disruptivas a las que asistimos. Cuando digo asistimos, a mí me gusta pensarlo en un doble sentido. Asistimos porque por un lado verificamos de distintos modos como una serie de experiencias y efectos en nosotros y a nuestro alrededor, y por otro contribuimos a ello, nutriendo permanentemente, o sea, asistimos nutriendo permanentemente a esta red digital con nuestro hacer en ella mediante distintos artefactos cada vez más inteligentes. En este escenario, digamos, de formación constante y acelerada, vemos afectadas de modos inéditos distintas dimensiones de nuestra vida, alcanzando esto también nuestra praxis teórico-clínico-profesional, tanto extendiendo posibles, ¿sí?, como generando exigencias de reconfiguración de la teoría, de los métodos, etc. Podemos afirmar, digamos, entonces, que la condición tecnológico-digital es insoslayable hoy al momento de verificar los modos en que se nos propone y habitamos la experiencia. Consecuentemente, la virtualidad, la conectividad, los vínculos sociotécnicos, ¿sí?, las redes sociales, las mediaciones algorítmicas, inteligencia artificial, big data, las biotecnologías, etc., nos interpelan promoviendo nuevas condiciones y efectos en la producción de subjetividad, en los estilos vinculares, en la identidad y sobre todo en la experiencia de la corporalidad, la temporalidad y la espacialidad, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Me interesa señalar estas. En este marco y en relación con nuestro quehacer, me interesa situar como analizador privilegiado el tema de este plenario, que es lo que me gustaría llamar análisis o psicoanálisis vincular virtual, ¿sí? Entendiéndolo como aquella praxis específica que se despliega mediada por un artefacto tecnológico, una aplicación o interfaz digital y un servicio de conectividad. Al respecto, me parece que una cuestión relevante es la captación acerca de cuál fue nuestro margen decisional en la implementación del mismo. Se nos fue configurando como una imposición, como una combinación, diría Levinas, que nos surgió a aceptarlo y tornarlo conveniente sin más. En muchos casos detectamos que dicho dispositivo efectivamente se impuso sin que se hayan podido pensar consistentemente sus implicaciones, sean estas bienvenidas, interesantes, cuestionables, inquietantes, inaugurales, disruptivas, etc. Y su viabilidad. Acá hago un pequeño paréntesis. Esto yo lo venía pensando en términos de lo que desarrollé previamente, ¿no?, como de cierta presión e imposición de las tecnologías. Claro está que con la situación del coronavirus, este se impuso, del cual yo hablaba, cobró claramente con el confinamiento, digamos, con la cuarentena determinada por los gobiernos y demás. Esto generó un se impuso con otras connotaciones y se reforzó.
porque como dijo Carlos, nos vimos, muchos de los que o trabajaban parcialmente o no lo hacían, digamos, combinados a disponerse al dispositivo, distintos posicionamientos frente a él. Pero sin mucho tiempo de pensar consistentemente qué estábamos haciendo y qué requería de ajustes en la teoría y demás. En este sentido, digamos, este se impuso no es solo una cuestión persecutoria, sino que terminó siendo una morada, ¿no? En estos tiempos de incertidumbre y de descoloque, una morada para un análisis, ¿no?, posible con nuestros pacientes, y en ese sentido también, ¿no?, digo, tuvo este otro signo. Cierro el paréntesis y digo que en esta línea, y quizá parafraseando lo que Paula Sibilia trabajó en 2012 respecto a la educación, yo me preguntaba cuándo y cómo constatamos que el consultorio ya no tenía paredes, ¿sí? ¿Se trata estratégicamente de configurar nuevos bordes como condición de posibilidad de la o esa experiencia analítica? Pensemos acá que si bien yo estoy hablando del dispositivo comúnmente llamado atención por Skype, también este consultorio sin paredes tiene que ver con todo ese otro tipo de interacciones e intercambios que se dan con los pacientes, a veces sin horarios, y, ¿no?, que suponen una disponibilidad 24/7 a través de el WhatsApp u otro tipo ¿no?, de mediaciones que después le voy a poner un nombre, y que, bueno, que también, ¿no?, hace a un consultorio sin paredes, ¿no? O en todo caso, implica configurar bordes que no están dados de antemano. Quizá con resabio de modernidad podríamos decir, o solíamos adscribir a no se puede pensar sobre la ola, hay que esperar que baje, y hoy pareciera no haber modo de pensar sino sobre la ola, justamente por estos ritmos que hacía mención al principio. Podemos partir de entender la clínica psicoanalítica vincular como una práctica situacional y multidimensional que comprende las complejidades operantes en los devenires subjetivos, vinculares y socioculturales. Dicha praxis se conforma en dispositivos a co-construir con los consultantes en la singularidad de la presentación del caso por caso, en una relación configurante que supone un analista implicado, responsable y creativo. A la vez concebimos el vínculo, incluyendo el analítico, como aquella experiencia compleja en la que dos o más otros no pueden sino verse alterados por el ir haciendo juntos, resultando así un nosotros con efectos de subjetivación y variación de la mismidad. En este sentido, si afirmamos que la perspectiva vincular en psicoanálisis significó un cierto desencuadre, quiero decir por esto, como una vacilación de un tipo de encuadre, de la idea misma de encuadre, respecto de lo que era la propuesta del mismo, ampliando horizontes, enriqueciendo su praxis teórico-clínica, promoviendo nuevos dispositivos, como el individual revisado, individual entre comillas, revisado, los de pareja, familia, grupos, la simultaneidad de variación entre los mismos, entre otras reformulaciones y aportes. Yo tiendo a pensar que no debería extrañarnos la posibilidad de que el psicoanalista vincular se habilite al dispositivo de análisis virtual, ¿sí? Ya que acaso se trate, digamos, de otro desencuadre que implica a la configuración creativa de un nuevo registro y dispositivo, sustentado en la misma plasticidad y consistencia que supo aportar y aporta aún la perspectiva vincular. Tomando dicho desafío y como punto de partida, me interesa proponer algunos conceptos que entiendo tienen valor operacional para el dispositivo analítico virtual. El primero remite a la noción de presencialidad, ¿sí?, como aquella que da cuenta de las formas experienciales, sensoperceptivas, semióticas, afectivas, gestuales, técnicas, de habitar y de constituirse en el registro de la escena virtual, intentando superar así la dicotomía presencia-ausencia que resulta improcedente y limitada para dar cuenta de la experiencia en dicho registro. En otras palabras,
La fluidez y los pliegues de lo virtual habilitan nuevas formas de decirse y o asumirse presente o ausente, que no son ni lo uno ni lo otro estrictamente, porque ya no son esas las categorías decisivas. El caso paradigmático es el mero hecho de estar online, conectado, disponible, que implica una presunción de presencia y a la vez. A esa figura, hasta ahora inaprensible y paradójica, la denomino presencialidad, o siendo más estrictos, nuevas presencialidades, ¿sí? Es como si yo, poniendo un ejemplo concreto y sincrónico en esta situación con ustedes, si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿ustedes están acá? ¿Sí? Probablemente pasemos de una oleada de respuestas en las cuales me digan que sí, otra oleada de respuestas en las cuales me digan que no, y después oleadas de respuestas en que me digan sí y no, ¿no? Como, porque depende del, digamos, de qué digo cuando digo acá, de qué digo, ¿no? Como, a qué me refiero, ¿no? Con están, etcétera, etcétera. Digo, sin profundizar en esto, que podrá ser en las preguntas, este concepto, esta idea paradojal, ¿no? De estar presente, ausente y que no se resuelve con esas categorías, yo la llamo presencial. ¿Qué es lo que se da también en la videollamada, en los chats, etcétera, en los audios, ¿no? Que son distintos modos de presencialidades, digamos, tanto del otro, como decía Carlos, quizás en las sesiones donde nos presentan al otro en un audio, ya no en el relato, ¿no? Que tiene que ver con la idea del otro, con lo representacional, sino que es una forma de presencialidad en la cual está el otro, ¿no? No está a la vez y no está en el relato, pero está a la vez. El otro concepto es el de interficie, hablando de neologismos, ¿no? Como hablaba Carlos, esto no es algo que no exista como palabra, pero que yo la forcé un poco para traerla a nuestro ámbito. Entiendo por interficie esto en parte que está sucediendo, ¿sí? La escena virtual se configura situacionalmente como una interficie. La misma es efecto y posibilidad de un juego de interacciones humanas, artefactuales y digitales, que son mediaciones semiotécnicas y trama de presencialidades a la vez. En otras palabras, la interficie es el locus, digamos, de la escena virtual y compone en sincronía un virtual actual real. Piensen en lo que les leí al principio de la frase, ¿no? Digamos, de Deleuze. En nuestros términos, podemos arriesgar que se configura, la interficie se configura como un un nuevo pliegue performativo del mismo, ¿sí? ¿Acaso también como un nuevo registro de alteridad? En la interficie, la temporalidad puede ser o no ser sincrónica. La espacialidad es multisituada y compuesta, offline-online, ¿sí? Y se propicia una nueva proxémica, ¿sí? Entendiendo por ello relaciones y percepciones diferenciales de proximidad, de distancia, ¿sí? Yo puedo empezar diciendo, bueno, qué suerte que estén, qué suerte tenerlo cerca, ¿sí? Y otra vez entramos en esas figuras paradojales de si están cerca o no, de si... Entonces, si están próximos o no, etc. Se configura entonces una temporalidad-espacialidad que desrelocaliza las categorías de tiempo-espacio clásicamente planteadas y hoy dislocadas, ¿sí? Así como decíamos, complejiza las categorías de presencia y ausencia y supone además flujos y ritmos específicos. Todo esto, y ahí retomo la cita de Bifo, Berardi, todo esto demanda una profunda reformulación del concepto de cuerpo, hacia el de una experiencia de la corporalidad extensiva y multidimensional. Yo pienso en la experiencia de la corporalidad como un territorio de potencias, conjunciones, conexiones, atravesamientos, vibraciones y capacidades de afectación. Venir actuante, vinculante, que no podrá sino transformarse y configurarse alojando, resistiendo y atravesando los cambios y mutaciones tecnoepocales por caso, ya que no será sin ellos ni por fuera de ellos. En otras palabras, la experiencia de la corporalidad irá dando cuenta de nuevas presencialidades y estilos de experiencia.
Es por todo ello que cuando a menudo escuchamos decir, y acá me meto más de lleno, ¿no?, en lo específico del análisis, el dispositivo de análisis virtual, a menudo cuando escuchamos decir que en el análisis virtual no está el cuerpo, a mí me gusta pensar que no hay manera de que el cuerpo no esté presente. Que en todo caso, lo que habrá que discernir es cuál es la forma de su estar o hacer, o de qué cuerpo hablamos cuando se lo da por ausente. Ya que yo entiendo que es la experiencia de la corporalidad. Si bien podemos reconocer que hay dimensiones que pueden no estar presentes, podemos pensar a la vez que paradójicamente pueden estar en juego, o sea, que pueden no estar presentes, pero pueden estar en juego. Propongo como analizador el hecho de que cuando aún la objeción pase por los sentidos actuantes y los que no, tomo como referencia lo que Merleau-Ponty planteaba al respecto, y él decía que la percepción o la sensopercepción siempre es una operación de cuerpo entero. ¿Qué quería decir con esto? Que la entendía como una experiencia siempre de representación, donde cada sentido percibe en nombre propio y en nombre de lo que el resto de los sentidos podría hacer en ese encuentro. ¿Sí? La sensopercepción, la percepción es siempre un encuentro. Dicho de otro modo, si bien quedan privilegiados ciertos sentidos, pensemos en los que estarían privilegiados en la atención virtual, en representación y por delegación, estos actúan y actualizan las formas de encuentro posible a nivel sensoperceptivo, o sea, incluyendo los otros sentidos. Esto lo pueden notar, digamos, si yo les pregunto ahora, muchos de ustedes pueden asentir con la cabeza, en si hoy, cuando atienden 8 pacientes seguidos, ¿no?, por este medio, no notan al fin del día, o al fin del día de atención de pacientes, no notan un mayor cansancio, un cansancio distinto, o un plus de cansancio en relación a lo que les pasaba en el otro dispositivo de presencia inmediata. Esto tiene que ver justamente, una explicación posible tiene que ver con el forzamiento o la actuación de ciertos sentidos en delegación y representación de los otros y que generan, ¿no?, un cansancio específico, de cansancio significativo. Si uno quiere tensar un poco más, para tornarlo un poco más polémico, podemos decir que, o preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de escucha en psicoanálisis? ¿Estamos hablando del sentido de la audición, del oír? Claramente no, ¿sí? Estamos hablando de una experiencia, digamos, compleja, de disponibilidad y sensibilidad, de apertura, de encuentro, de un clima, ¿sí?, en el que siempre hay afectación y compromiso corporal. Entonces, podemos deducir que escuchamos siempre con todo el cuerpo y que la voz y la palabra claramente no son sin él. Entonces, me parece que consecuentemente podemos plantear, si seguimos o somos fieles a esto anteriormente planteado, que, digamos, donde nos paremos supone un punto de partida diferencial con respecto al dispositivo virtual o a la propuesta de análisis virtual. A saber, o nos paramos desde el déficit, ¿sí?, desde la ausencia, desde lo que no está, de lo que no se da como, ¿sí?, se da o nos paramos desde la especificidad, ¿sí? Si elegimos esto último, aún reconociendo sus diferencias, que las hay, pierde sentido la comparación, ¿sí?, a veces resistencial, y sobre todo la comparación jerárquica pierde sentido entre el dispositivo de presencia inmediata y el dispositivo de análisis virtual, ¿sí? Y en todo caso se potencia la elaboración de una clínica con bordes y registros novedosos. Partiendo de dicha especificidad, digamos, algo que todos ya sabemos hoy, uno puede plantear distintos modos en que el dispositivo de análisis virtual se lleva adelante y que haya matices y regulaciones específicas, ¿sí? Aquellos en los cuales comienza, ¿no?, siendo un dispositivo de presencia inmediata y pasa virtual, aquellos en los cuales es un recurso dentro de un análisis de presencia inmediata, sesiones virtuales, cuando es virtual de entrada, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hay la opción de tornar como un recurso si el paciente se desplaza hacia la ciudad donde está el analista y entonces quiere o no, o decidimos o no hacer
una entrevista de presencia inmediata, etc. Esto lo conocemos todo y quizá lo hemos experienciado también muchos. Para ir terminando, digamos, porque hay otras cosas que me parece que podemos plantear, quiero plantear una pequeña situación, ¿sí? Lucas y María, promediando el tercer mes de tratamiento de pareja en dispositivo virtual, se sientan frente a la cámara y no parecen estar preocupados, como otras veces, por quedar bien encuadrados por esta, ¿sí? Están ocupados en sostener una distancia afectiva entre ellos, y esto es lo que prima, ¿sí? Nos vemos mal, dicen. Están dolidos, enojados, distanciados y con miedo. Desde la perspectiva del analista, se perciben en el centro los efectos de la pelea, ¿sí? El espacio afectivo elocuente que los separa, y hacia los márgenes de la imagen de la pantalla a ellos, ¿sí? La mitad de cada uno de ellos. La otra mitad está fuera del cuadro y se desencuadra. El analista resuelve avanzar sin hacer lugar a una posible reacción, a caso particular del dispositivo análisis virtual, que hubiera sido invitarlos como a encuadrarse, ¿sí? Para verlos bien. Ese tipo de acción forma parte habitualmente de un preámbulo de comienzo de sesión, en el cual se realizan chequeos y ajustes con los pacientes para configurar aspectos de la interficie en los cuales ustedes se encontrarán, ¿no?, como identificados de me ven bien, nos ves, nos escuchás, ¿sí? Esto pasó al inicio. Me cambio de lugar porque no te veo bien, porque me da la luz, ¿sí? Ya estamos, entonces empezamos. En la sesión de la que es, digamos, objeto de este pequeño recorte, por el clima afectivo reinante, detectamos que no habría posibilidad o no había disponibilidad para ese preámbulo, ¿no? Y que solo si se produjera efectivamente alguna interrupción o problema de conexión, hubiera sido pertinente. A lo que voy es a que, más allá de los avatares clínicos que no voy a analizar acá y los matices opinables respecto del recorte y su lectura, me interesa remarcar algunas cuestiones. Siempre desde la singularidad, de caso por caso, ¿no?, vigente, la particularidad del dispositivo de análisis virtual y nuestro recorte o caso plantean una interficie acontecimental con bordes que exigen pensar otros pliegues del adentro y de afuera de lo próximo distante, ¿sí? Complejizando, lo que se desencuadra fuera, ¿de qué? ¿No conviene estratégicamente preguntarse de qué modo se muestra, acaso cuál es su presencialidad? Entonces, ¿estamos diciendo que la interficie del dispositivo análisis virtual lo abarca todo? No, estamos proponiendo un no todo inédito, ¿sí? Que no se deja capturar sin nuevas categorías de registro. Lo mismo decía con el concepto de cuerpo, ¿sí? Las corporalidades distantes, dolidas, miedosas, también furiosas, como experiencias ostensibles, tenían centralidad en la interficie para el analista y en el analista, ¿sí? El riesgo de que hubiera violencia en esa situación, que lleva a preguntas respecto al dispositivo, claramente, que después podemos ampliar, tanto desde el dispositivo de pareja como el dispositivo, ¿no?, de análisis virtual en ese caso. Pero, digamos, a lo que voy es a que esto tenía centralidad en la interfaz y en el analista por estas inquietudes o temores. O sea que más allá de la no presencia inmediata y de la fracción de los cuerpos fuera o dentro del cuadro, esto tenía su presencialidad, ¿sí? Si centramos como paradigma de afectación la figura clásicamente definida como cuerpo a cuerpo, asistiremos a formas inéditas de expresión de lo sensible, de la corporalidad sensible, de la sensibilidad. ¿Cuáles serán sus activaciones privilegiadas en contextos de hibridación con sistemas digitales? Cerrando, queda claro que son muchas las cuestiones que se abren y nos interpelan. Creo ante todo que se trata de un problema de perspectiva, es decir, desde dónde y cómo nos posicionamos para leer y registrar los fenómenos y las prácticas inanticipables e inéditas a las que, como ya dije, asistimos. ¿Nos posicionamos críticamente, incuestionadamente, resistencialmente, creativamente? ¿Cómo nos disponemos a estos nuevos pliegues de alteridad? Y sobre todo, ¿cómo nos proponemos analistas?
Bueno, desconectamos acá. Gracias. Bien. Bueno, ahora abrimos a preguntas. Yo voy a ir leyendo, quizás de a grupos de preguntas, y las van a ir contestando. Acá hay una primera, dice, ¿qué diferencias se encontrarían entre la revolución cibernética que estamos atravesando y que genera el cyborg y lo que fue la revolución industrial que generó al hombre máquina? Tengo presente la película de Chaplin, Tiempos Modernos. Es una pregunta de Susana Palonsky. Vamos a ver si hay alguna más. Una de las mayores dificultades que encuentro en esta práctica es la interferencia de las dificultades tecnológicas en la asociación libre. Más que libre, podría decir que está dominada por las dificultades en la conectividad. Esto se hace muy visible en los grupos terapéuticos donde siempre hay alguien que, al decir de Pachuk, queda castrado por las dificultades tecnológicas, generando fuertes interrupciones en la dinámica. Bien, hasta ahora tenemos esas preguntas. Abro el micrófono de ambos. La segunda pregunta. Yo tomo la primera y... Sí. Carlos, si te querés responder vos primero. Te dejo la primera, Gustavo, y contesto la segunda, ¿te parece? Dale. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, como grupólogo, es cierto que le digo la experiencia que ha pasado. Yo en el 2008 hice una experiencia de 4 años de trabajar con un grupo mundial de terapia de grupos virtuales. Y ahí escribí el libro ese, Terapia de Grupos Virtuales. Lo que pasaba era que había personas que tenían aparatos que eran obsoletos, ¿no? Entonces lo que ocurría era que cuando se conectaba este paciente, había un ruido en toda la sesión que interfería permanentemente. Entonces uno de los pacientes dijo, bueno, acá así no podemos seguir, o este muchacho se compra una computadora que funciona o se va del grupo, ¿no? Se planteó un problema de exclusión, de discriminación difícil de manejar, porque lo que era cierto era que la sesión se interfería todo el tiempo. Finalmente el tema se resolvió, el paciente siguió en el grupo, no sé cómo mejoró el sistema, pero la máquina está presente todo el tiempo y evidentemente nos deja en un estado de castración a los terapeutas, porque la máquina es como una especie de transferencia institucional, o sea, dependemos de la institución y la transferencia es luego con el terapeuta. Acá con la máquina pasa algo parecido. Si la máquina no funciona, digamos, la transferencia con el terapeuta está desvalida y el grupo entra en crisis. Te dejo la otra pregunta, Gustavo. Bueno, a ver, sería un tema para hablar mucho, ¿no? Pero creo que lo que más nos puede interesar respecto a esta pregunta, la diferencia de la revolución industrial y esta, es que en aquel momento claramente se hablaba de una máquina mecánica, ¿sí? Que en todo caso no nos hacía, digamos, demasiado ruido. Yo siempre pongo el ejemplo de, la verdad que no perdemos demasiadas funciones no perdimos cuando apareció el ascensor, ¿sí? Nadie se quejó, ¿no?, de los efectos del ascensor, ¿no?, en la salud, digamos, de las personas, en las capacidades de las personas, etcétera, etcétera. Lo tomamos como, ¿no?, como en función protésica de un cierto tipo de acciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la máquina es la máquina computacional y cuando esta máquina implica delegaciones decisionales, ¿sí?, que sí afectan cognitivamente al ser humano, ¿sí? Cosas que todos estamos haciendo hoy, ¿no?, que ya delegamos, como la capacidad que teníamos, en un ejemplo rápido, de recordar números de teléfono y que hoy se errores recordar
un número, ¿no?, de 5 cifras a los minutos, ¿no?, de haber tratado de memorizarlo. Esto es todo un tema, ¿sí?, que implica, digamos, un servirnos de la tecnología que por un lado tiene aspectos muy interesantes y que realmente, ¿no?, nos enriquecen, pero también que se generan dependencias específicas y que evidentemente esto ya altera u opera sobre cuestiones cognitivas, ¿no? Entonces, me parece que hay algo de esta delegación, ¿no?, que en algún momento hacia lo mecánico no hacía tanto ruido y que hacia lo cognitivo, desde lo cognitivo, sí hace, digamos, ruido y realmente produce efectos. Incluso hay investigaciones que hablan, ¿no?, de efectos a nivel cerebral, ¿no?, de funciones que quedan como, digamos, que no se recomponen como se recomponen a nivel neuronal muchas cuestiones cuando no se usan o se dejan de usar. Y el caso paradigmático es el tema de la orientación, ¿no?, espacio-temporal, ¿no?, cuando nos manejamos todo el tiempo con el GPS y el Google Maps y demás, se nos tildó, levantamos la cabeza y no sabemos dónde estamos y nos desorientamos hasta que podemos tardar 5 minutos o 10 en reorientarnos, decir, bueno, pasé por tal lugar, hice tal cosa. Bueno, yo creo que eso es un primer ejemplo de diferencia significativa entre, ¿no?, el hombre máquina, ¿no?, y el hombre, sí, máquina computacional. Y por otro lado, creo que hay una pregunta ahí en el chat, ¿no?, que habla del inconsciente, ¿no?, dónde queda el inconsciente. Y creo que Carlos plantea, ¿no?, este nuevo registro. Yo lo planteaba, yo hablaba de la escena virtual también y de todo lo que tiene que ver con los datos y demás cuestiones que en realidad yo pienso como la otra escena, ¿sí? Digamos, si Freud en algún momento planteó la otra escena, el inconsciente como la otra escena, que era, ¿no?, la que en algún punto descentraba la conciencia como, ¿no?, órgano de control de nuestras decisiones, nuestros deseos y demás, creo que la escena virtual, entendiendo por esto, ¿no?, todas las mediaciones algorítmicas también, decisionales, ¿no?, las provocaciones, la permeabilidad de las ofertas, ¿no?, de elección que producen nosotros y demás, configura una otra escena, ¿sí? Hace un tiempo en una conferencia acá en la PPG, Flavia Costa se preguntaba, ¿somos nuestros datos? ¿No? Como diciendo, bueno, ¿qué narrativas de la identidad juego hoy, ¿no? Si nuestro cuerpo y nuestra, ¿no?, identidad también está dada por los perfiles en red, por toda una serie de interacciones que configuran diferencialmente el modo en que podemos decir, soy yo, aquí estoy yo, ¿no?, o, digamos, me defino a mí mismo. Entonces, esa otra escena me parece que también tiene incidencia en esta diferenciación de lo mecánico a lo conectivo, lo virtual, etc. Bien, recupero algunas preguntas que ya de a poquito fueron contestando y agrupo algunas. Te pregunto si la castración no está presente justamente en la tecnología virtualidad, también respecto del pasaje de dispositivos presenciales tradicionales y dispositivos originales. Esa es una. Otra que ya también fueron comentando es, me surge la duda en el trabajo actual, ¿qué piensan con qué inconsciente estamos trabajando con lo online? Acá hay otra pregunta y ahí corto para que continúen, es, un poco ya lo contestaron, pero ¿cómo encuadrar el análisis online? ¿Qué se pierde y qué se gana? Paciente analista bajo este contexto de análisis online. ¿Cómo tratar las emociones a la distancia de pacientes en riesgo? ¿Qué pasa, qué duele y qué se puede recuperar de esta situación? No sé si quieren que siga avanzando con preguntas o con esto. Espera, porque no podemos responder a todas. El inconsciente, digamos, yo creo que
Los clásicos describieron un inconsciente que tenía que ver con la presencia-ausencia, digamos. Esta era la cuestión. La otra escena era la escena del inconsciente, como decía Gustavo, pero tenía que ver también con una relación donde había una presencia y ausencia, y eso era todo, digamos. Cuando hablamos de la virtualidad, estamos haciendo mención a un nuevo inconsciente, que yo por eso dije registro caósmico, que tiene otras reglas de juego, que creo que Gustavo explicó bastante acerca de la presenciabilidad, digamos, algunos neologismos que aplicó Gustavo, que yo estoy de acuerdo, y que tienen otra lógica, digamos, que no es la lógica de la presencia-ausencia. Entonces tenemos que investigar, entonces, en vez de pensar en el déficit, como decía Gustavo, tenemos que pensar en qué es lo que se gana y a qué mundo psíquico estamos arribando con un nuevo inconsciente unido al nudo Borromeo, donde el registro caósmico funciona con otros códigos. Bueno, eso es un poco, pero no podemos pensar que es el mismo inconsciente freudiano o lacaniano, sino porque ellos no vieron este fenómeno. Es decir, ellos trabajaron con otro ser humano, con otro psiquismo. La tecnología lo que hace es que el objeto esté en la mente, digamos, ya no hay distancia interno-externo, sino que el objeto forma parte del psiquismo. Entonces estamos hablando de otro inconsciente, lo cual no anula el inconsciente de presente y ausencia, sino que le agrega otro. La otra escena que planteó recién Gustavo puede estar en esa línea. Sí, yo agregaría que ahí viendo las preguntas, que digo, así como nos planteamos qué dispositivo es pertinente, ¿no? para qué consultante y qué consultantes, ¿no? En distintas situaciones, también nos tenemos que plantear cuál es la pertinencia, ¿no? de este dispositivo digamos, o frente a distintos consultantes, ¿no? Donde, digamos, en esta situación actual muy particular, en este paréntesis, evidentemente es el posible, entonces, bueno, siempre se tratará de armar redes, ¿no? De un modo u otro, en relación a la posibilidad de contención y atención, ¿no? De un paciente, como ponen ahí en el chat, grave, ¿no? En otras circunstancias, bueno, si es un paciente que está en otro país y que nosotros estamos atendiendo virtualmente ¿no? y hay alguna situación de gravedad, habrá que armar una red local en donde está el paciente ¿no? y que lo pueda, que pueda hacer una consulta, una interconsulta allí y nosotros presentar, ¿no? Un diálogo con los otros profesionales operantes, ¿no? Y establecer una red. Pero digo, me parece que esa pregunta siempre está en cualquier dispositivo que nos planteemos frente a un consultante. Lo que yo digo es quizás no hacer esa otra pregunta. A mí me hacía acordar en estos tiempos hoy, cuando se diga, bueno, ¿cuál es la parte? ¿Se puede atender virtualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Que salen muchos medios y demás? La famosa pregunta que durante años y años se hacía, que era, ¿se puede hacer psicoanálisis en el hospital? ¿No? Donde los psicoanalistas claramente operaban, ¿no? Y producían actos analíticos, ¿no? Y todo esto tenía que ver con condiciones de encuadre que no estarían reunidas, y me parece que el pasaje a la noción de dispositivo, bueno, al menos para nosotros vincularistas, claramente como diría Daniel Weisbrot, ¿no? Nos libró de ese arrastre, digamos, ¿no? De esa cuestión que nos forzaba y nos forjaba de un modo que no nos permitía disponernos a una práctica con otros bordes, ¿no? Entonces, esto siempre está como pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia? Lo que no me parece que está bueno es como la pregunta ociosa respecto de si se puede o no se puede, si es pertinente o no pertinente en este otro sentido. Ahora, frente a los consultantes, sí, ¿no? Me parece que, digamos, puede plantearse como un dispositivo válido y que es una práctica analítica válida, ¿no? Desde mi punto de vista. Bien, acá hay otra pregunta a Carlos que dice,
si puede ampliar y diferenciar el concepto de subjetividad intervenida por la técnica a la intervenida por la cultura en general. Sí, yo planteé que, digamos, que en el registro, el psiquismo cáusmico había dos subjetividades, una subjetividad molar centralizada y una subjetividad múltiple molecular. Tomando los conceptos de Deleuze de molar y molecular, que molar hablaba de los conjuntos y molecular hablaba de las pequeñas dimensiones de cada situación. Creo que la subjetividad molar centralizada es aquella donde están en juego los medios de comunicación, donde se repite lo mismo, es decir, lo que decía Lacan, somos hablados por el lenguaje, digamos, digamos, la opinión pública, el se dice de Heidegger, es decir, todo aquello que implica un pensamiento único sobre los hechos. Y eso funciona mucho en Internet, sin ir más lejos, la fake news, podemos darlo como ejemplo, ¿no? Que son, digamos, versiones que se toman como realidades y que la gente repite como si fueran ciertas, sin siquiera investigar el origen de dónde salieron. Y la subjetividad molecular o múltiple me parece que apunta a la capacidad de invención que uno puede hacer con esta tecnología, que un poco también Gustavo lo trajo, ¿no? Las diferentes formas de pensar la corporalidad, los vínculos, es decir, todo lo que tenga que ver con la creatividad, con el juego, está planteado en esta dimensión, que es lo que podemos hacer un arte en relación a la posibilidad de usar Internet en forma molecular cada uno, inventando algo con eso. El ejemplo más claro es Steve Jobs, que es como el Leonardo da Vinci de la tecnología, ¿no? Bien, hay otra pregunta un poco larga, dice Laura, mi pregunta es, si estamos ante una nueva categoría del ser humano, ya no Homo sapiens, sino Homo virtual o híbrido entre lo relacional y lo tecnológico, que hace que resignifique la producción de subjetividad y por tanto la necesidad de buscar nuevas categorías de análisis del discurso del paciente. Es una pregunta. Sí, creo que en parte es lo que dijo Carlos recién, ¿no? Digamos, me parece que a mí me gusta empezar a hablar de subjetividades hibridantes, ¿no? Porque justamente ya no es la relación solo a la escena del inconsciente, sino también a esta escena virtual, ¿no? Digamos, de condicionamientos, de determinaciones, ¿no? De presentaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí, me parece que hay algo ahí, ¿no? De esta, como decías, ¿no? Presencialidades que invocan o ¿no? Combinan a nuevos modos de pensarnos y sobre todo de hacer, ¿no? Como, en ese sentido me parece que sí, que estamos frente a mutaciones que nos hablan de subjetividades hibridantes, ¿no? Sí, yo creo que estamos saliendo del Homo sapiens, que esto es un proceso largo, y que volviendo a la primera pregunta de la revolución industrial no cambió la estructura del psiquismo. Digamos, lo que produjo fue un cambio socioeconómico, digamos, pero el Homo sapiens siguió igual, digamos. Ahora estamos en otro contexto. Y creo que sí, que las revoluciones tecnológicas, porque van a la par, la informática con la biogenética, ¿no? No olvidemos que la biogenética, al plantear la fertilidad asistida, rompe con la escena primaria, digamos, que ahora la escena primaria puede darse, digamos, sin siquiera coito. Entonces, todos estos cambios, evidentemente, están generando otro aparato psíquico, otro ser humano, que no sé cómo lo llamaremos, virtual, biogenético, no sé, pero no es lo mismo que era antes. Sí, sobre todo porque hay y esto lo vemos mucho con los pacientes, en la vida, digamos, ¿no? Pero también con los pacientes.
cuando hablamos de esta otra escena, o Carlos, ¿no?, lo refiere en sus términos, es algo que escuchamos permanentemente, ¿no?, donde ya, por momentos, la escena del cuerpo a cuerpo, de decirse en la cara ciertas cosas, no es la escena decisiva respecto del efecto de verdad o el, ¿no?, poder determinar que un hecho ha acaecido como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchamos mucho que los pacientes dicen, bueno, corté con fulanita, ¿sí?, no va más la relación, etcétera, etcétera, pero todavía no me bloqueó, no me eliminó de Facebook, ¿sí? O, bueno, cortamos por WhatsApp, no tiene sentido, ahora, ¿para qué lo voy a ver si ya está? ¿No? Como quiero decir, me dijo que me quiere, que me ama, etcétera, pero sigue likeándole a esa otra mina las fotos en Instagram, ¿no? Digamos, hasta que no lo haga yo... Bueno, todo este tipo digamos, de apreciaciones y de discursos no están haciendo otra cosa que remitir a esa otra escena el lugar donde acaecen los efectos de verdad. O sea, ya no importa solamente o no tiene prevalencia única lo que le dije cara a cara que no quiero estar más, sino que el efecto de verdad va a estar cuando efectivamente me bloquee o la bloquee, ¿sí?, a la otra en el espacio virtual, en las redes, etcétera, etcétera. Ahí estaría dando yo por decidido que terminamos, que empezamos, que... Eso, que en cierto modo no deja de ser, ¿no?, cariñosamente loco, ¿no?, en algún punto, es esta otra escena de determinación de los hechos que ya no es solamente, como decía bien Carlos, la de el inconsciente o de esa primera escena que nosotros, ¿no?, digamos, reconocemos y reconocimos hasta ahora como determinante, ¿no?, de la subversión del sujeto, ¿no?, de la conciencia y demás. Ahora está esta otra, ¿no?, donde parece que también ahí, o solo ahí, o hacia ahí, se va desplazando el efecto de verdad, los mecanismos de sanción de un hecho en nuestras vidas hoy. Hay otra pregunta que es, ¿cómo piensan esta modalidad frente a pacientes gravemente perturbados, donde tanto paciente como analista están dificultados al encuentro desde otro lugar? ¿Cuál es la diferencia entre objeto, que está en la mente, y representación? El problema de los pacientes graves por online es un tema, porque en general yo cuando atiendo por internet y veo que hay un paciente grave, inmediatamente trato de establecer contacto con algún psiquiatra o un analista de la zona y derivo el caso, o en todo caso quedo a la retaguardia de la situación, pero no creo que la terapia online pueda contener un cuadro psicótico, un estado de alcoholismo, o digamos, o pacientes esquizofrénicos o paranoicos. Hay algo en psicoanálisis que se llama pulsión de apego, que es que la presencia física del analista produce un efecto de continencia en el paciente grave. Y eso no ocurre con Internet. Entonces, creo que también Gustavo lo mencionó, ¿no?, las redes y demás, pero esos pacientes graves son indicación de presencia física del terapeuta, a mi criterio. Y respecto de la última parte, de cuál es la diferencia entre objeto que está en la mente y representación. ¿Se escuchó? Sí, sí. Sí, sí. Creo que fue algo que dijiste vos, Carlos, ¿no? Sí. Te la dejé a vos para compartir un poco el escenario. No, está bien, porque vos hablaste de como un objeto, o el otro, no me acuerdo cómo dijiste, que como objeto que está en la mente y no, no sé si te lograría seguir en relación a eso como para responder la pregunta. Objeto en la mente y representación, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia que vos planteás? El objeto en la mente en realidad es, digamos,
es como que los objetos están adentro del psiquismo ahora, ¿no? La representación es un trabajo de elaboración de algo que ocurrió y que tiene más que ver con el lenguaje, con el recuerdo, digamos, con la elaboración, digamos. Lo otro es el impacto del objeto dentro de uno, como que no hay distancia entre el objeto y el sujeto en Internet. A eso me refiero. Sí, quizá en esta línea lo que me surge pensar de lo que dice Carlos es, sobre todo cuando él habla de lo representacional en términos, ¿no?, también de narrativas, es qué pasa cuando los pacientes desisten, o hay que, ¿no?, luego invitarlos claramente, ¿no?, cuando desisten de esas narrativas al momento de ejercer la presencialidad del otro en la sesión, mostrándonos el chat, mostrándonos el video, haciéndonos escuchar el audio, ¿no?, como una forma que, bueno, que puede tener, digamos, su lógica, pero que atenta o atentaría contra el discurso del paciente acerca de ese otro, ¿no? Digamos, la vía representacional en ese sentido, ¿no? Y que muchas veces, ¿no?, aparece esto, y me parece que es, ¿no?, también parte de ahí de nuestro hacer, que decidimos al respecto, ¿no? Digamos, si es como, bueno, lo entendemos, ¿no?, como un pseudo lapsus en el sentido, bueno, esto lo estoy intentando, este es el otro, ¿no?, que querés que escuche, que vea, que lea, pero bueno, vos qué pensás de esto, qué te pasa con esto, ¿no? Digamos, cómo te cayó, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Volverlo a una narrativa posible para que no sean, ¿no?, solidificaciones del otro en sesión, y que, bueno, no sean obstáculos también para esa narrativa, que volviendo a lo del hombre-máquina y al hombre, ¿no?, la revolución industrial y demás, yo noto algo que, digamos, en adolescentes, etcétera, que tiene que ver con las dificultades en narrar hechos que uno va percibiendo, de construir una narrativa acerca de un hecho, dado que, bueno, ¿no?, la textualidad que hoy se maneja tiene que ver con otras dinámicas, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta a un hijo, a un paciente, bueno, ¿y cómo estuvo? ¿Qué pasó? Bueno, ¿no? Entonces cuesta mucho que el paciente arme una narrativa acerca de eso, ¿no?, que cuente una historia acerca de eso, y aparecen más interjecciones, más, ¿no?, elementos como estos, ¿no?, como la presencia ahí del video, del chat o del audio, ¿no? Pues, sí hay ahí una cuestión a preguntarse y a integrar, que es, bueno, qué dinámica darle a este tipo de presencialidades en la sesión. Es un tema complejo, ¿no? Porque uno dice, bueno, o se trata de recuperar la narrativa y tratar de eludir, digamos, todas estas presentaciones, o meternos en las presentaciones y ver de ahí qué surge, ¿no? Esa es la otra posibilidad, ¿no? Porque evidentemente cuando alguien viene al consultorio y dice, mire lo que me dice mi mujer, y pone el audio y uno escucha a la persona, eso es pura presentación, digamos, ¿no?, de alguien. Entonces uno puede o meterse en ese campo, que es difícil, o directamente tratar de recuperar la narrativa del paciente respecto de qué piensa sobre eso. Son dos maneras distintas de trabajar, y a veces se van como superponiendo, ¿no? Depende del momento. Depende del caso por caso, digamos, es muy difícil establecer eso. Claro, ¿qué función cumple eso en ese paciente, en esa... Lo que es cierto en relación a lo que decís es que el celular dejó de ser ese objeto impertinente en la sesión a pasar a ser, ¿no?, parte de la sesión, ¿no? Quiero decir, pienso en esto que vos decís, en algún momento era, bueno, apagar el celular, ¿no?, necesariamente frente a un adolescente que estaba... Y hoy capaz que se trata de decir, bueno, ¿con quién hablas? ¿No? Digamos, si está tiqui, 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 ¿no?, como chateando ahí, ¿no? Una operación es la de creer eso por fuera de, ¿no?, lo que debe presentarse, y otra es, como decís, integrarlo y hacerlo hablar, ¿no?
¿Por qué somos nosotros los primeros cyborgs? ¿Por qué? Porque ahora nadie puede vivir sin el celular. El celular es como una extensión de la mano. Digamos, yo decía en un cuento de ciencia ficción que dentro de poco se lo va a poner se le va a poner en el antebrazo, más o menos, y se va a manejar más cómodo de ahí, digamos. Pero, ¿qué persona hoy puede funcionar sin el celular? El celular es una continuidad del psiquismo, se puede decir, o está incorporado en el psiquismo. Por eso cuando yo digo que los objetos están en la mente, es porque el celular forma parte del psiquismo ahora. De otro psiquismo, no el que vio Freud y el que vio Lacan, pero evidentemente esto es así. Bueno, hago, si les parece, la última pregunta. Dice, ¿cómo piensan el trabajo grupal con niños, niñas, donde lo corporal, los juegos, los materiales lúdicos tienen protagonismo en las sesiones presenciales? Bueno, yo no trabajo con niños, así que la verdad que no Sí, puedo yo responder tampoco. esa pregunta. Bien, entonces avanzo, a ver si hay alguna otra. Otra pregunta. Bien. Dice, quiero preguntarles acerca de si en la coordinación de grupos virtuales han experimentado la sensación de que hace falta algo más desde su rol. Una pregunta acerca de si necesitamos hacer algo más además de lo que ya hacíamos en lo presencial. Recuerdo un pedagogo que comienza a dar clases virtuales a sus alumnos y cree que debería usar otros recursos además de la clase por Zoom, por ejemplo. Algo más que sería, no sé, otra técnica, otra plataforma, no entiendo la pregunta. No aclara, está el texto. Yo lo único que puedo decir es que hay una discusión, por ejemplo, cuando los grupos se arma presenciales, se arma el grupo de WhatsApp, queda instalado un grupo virtual paralelo al grupo presencial. Y todas las terapias grupales funcionan así, ahora, digamos. La gran pregunta es si el analista tiene que estar en el grupo de WhatsApp virtual o no, digamos. Hay algunos que sí están, otros que no están, digamos, porque los pacientes se comunican todo el día a través del grupo de WhatsApp virtual y después van a la sesión presencial, que es una vez por semana. Pero durante la semana están siempre en comunicación. El asunto es si el analista considera que es más terapéutico estar en ese grupo de WhatsApp también o no estar. O sea, como la transferencia por ausencia sería, bueno, es el líder que no está, pero que permite que se arme ese grupo. Esa es una discusión entre los grupólogos. Bien. Gustavo, si querés comentar algo, si no ya le doy la palabra a Silvana para ir cerrando. No, estamos. Gracias. Bien. Silvana. Bueno, muchísimas gracias Carlos y Gustavo por estas presentaciones tan valiosas y tan generosas que nos compartieron. Les dije a todos los participantes que sabían mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias también a todos los participantes por las preguntas tan interesantes que hicieron. Y bueno, quizás nos veamos dentro de un mes en el próximo plenario abierto y virtual. Hasta pronto, hasta todos. Gracias.